Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de teneros por aquí, listos para sumergiros en un nuevo drama del mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales y en la prensa del corazón, el supuesto juicio secreto entre Anne Derzel y Kerem Bürsin. Sí, habéis oído bien. Un juicio. Y no solo eso, sino que parece que la cosa se ha puesto bastante tensa. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre noticias de famosos, salseo, y todo lo que necesitas para estar al día del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos al lío. Desde que se separaron, Anne y Kerem han mantenido una distancia prudente, al menos públicamente. Ambos han seguido con sus carreras, cosechando éxitos individuales y, aparentemente, evitando cualquier tipo de confrontación mediática. Sin embargo, los rumores sobre una posible mala relación siempre han estado ahí, latentes. Y ahora, con esta noticia del juicio secreto, parece que esos rumores podrían tener más fundamento del que imaginábamos. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, la información ha surgido de varias fuentes de noticias turcas, algunas más fiables que otras, todo se ha dicho. Pero lo que todas tienen en común es la afirmación de que existe un proceso legal en curso entre los dos actores. ¿El motivo? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Algunos medios apuntan a desacuerdos económicos relacionados con proyectos que realizaron juntos durante su relación. Recordemos que Anne y Kerem no solo fueron pareja en la vida real, sino también en la pantalla, protagonizando la exitosa serie Senkalkam. La serie fue un boom a nivel mundial, catapultándolos a la fama internacional y generando importantes ingresos. Al parecer, la distribución de esos beneficios podría ser el centro del conflicto. Otras fuentes, en cambio, sugieren que el juicio podría estar relacionado con cláusulas de confidencialidad que ambos firmaron al inicio de su relación. Estas cláusulas, muy comunes en el mundo del espectáculo, suelen proteger la privacidad de las partes y evitar que se revelen detalles íntimos sobre la relación o proyectos profesionales. Se rumorea que una de las partes podría haber incumplido estas cláusulas, lo que habría desatado la furia de la otra y llevado a la presentación de una demanda. Y luego está la teoría más jugosa, la que habla de difamación y calumnias. Algunos medios aseguran que Anne y Kerem habrían intercambiado acusaciones graves que habrían dañado la imagen pública del otro. Esta teoría, aunque la más escandalosa, también es la más difícil de confirmar, ya que implica un nivel de confrontación muy alto y una ruptura total de la confianza entre las dos partes. Sea cual sea el motivo real del juicio, lo cierto es que la noticia ha generado un gran revuelo entre los fans de la pareja. Muchos se niegan a creer que Anne y Kerem, que parecían tan enamorados, puedan estar enfrentados en los tribunales. Otros, en cambio, ven este juicio como la confirmación de que su relación, por muy idílica que pareciera, tenía problemas subyacentes que nunca llegaron a salir a la luz. ¿Pero por qué secreto? ¿Por qué se ha mantenido este juicio en secreto? Bueno, aquí entran en juego varios factores. En primer lugar, ambos actores son figuras públicas con una imagen que proteger. Un juicio mediático podría dañar su reputación y afectar negativamente a sus carreras. Por lo tanto, es comprensible que hayan intentado mantener el asunto alejado de los focos. En segundo lugar, los juicios relacionados con temas económicos o cláusulas de confidencialidad suelen ser muy delicados y requieren un alto grado de discreción. Las partes implicadas suelen preferir resolver sus diferencias de forma privada, evitando así exponer sus intimidades y secretos profesionales al público. Y en tercer lugar, es posible que exista una orden judicial que prohíba a las partes hablar sobre el caso. Este tipo de órdenes son comunes en juicios de alto perfil y tienen como objetivo proteger la integridad del proceso y evitar que se influya en la opinión pública. La pregunta del millón es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a afectar este juicio a la relación entre Anne y Kerem? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es incierta. Lo más probable es que el proceso legal se alargue durante meses, incluso años, y que las partes implicadas tengan que negociar arduamente para llegar a un acuerdo. Es posible que al final, el juicio se resuelva de forma extrajudicial, con un acuerdo confidencial que satisfaga a ambas partes. También es posible que el caso llegue a juicio público, lo que significaría un auténtico terremoto mediático. En cualquier caso, lo que está claro es que la relación entre Anne y Kerem, ya de por sí complicada tras su ruptura, se ha tensado aún más con este juicio.
Y mientras tanto, los fans de la pareja siguen divididos. Algunos sueñan con una reconciliación imposible, aferrándose a los recuerdos de los momentos felices que Andy y Kerem compartieron. Otros, en cambio, han perdido la esperanza y se resignan a aceptar que su historia de amor ha llegado a su fin. Lo que sí podemos asegurar es que este juicio secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un nuevo capítulo en una saga que ha mantenido en vilo a millones de personas en todo el mundo. Una saga llena de amor, pasión, éxito y ahora, también, de conflictos legales. En fin, esta es la información que tenemos hasta el momento. Obviamente la situación está en constante evolución y es posible que surjan nuevas noticias en los próximos días o semanas. Estaré atenta a cualquier novedad y os mantendré informados a través de mis vídeos. Y bien, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya resultado interesante. Como siempre, me encanta leer vuestros comentarios y opiniones, así que no dudéis en dejar vuestro mensaje aquí abajo. ¿Qué opináis de todo este asunto? ¿Creéis que Hande y Kerem podrán superar este conflicto? ¿O pensáis que su relación está irremediablemente rota? Contadme todo. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Si os ha gustado, no olvidéis darle a like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. Un beso enorme. Ahora vamos a profundizar en los entresijos de este culebrón turco porque, como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, nada es blanco o negro, y siempre hay matices que merecen ser explorados. Empecemos por analizar más de cerca cada una de las posibles causas del juicio. *** Desacuerdos económicos, el dinero, ese eterno motivo de discordia, ***. Si el problema reside en la distribución de las ganancias de Senkalkam, la cosa se pone espinosa. Imaginemos por un momento la magnitud del éxito de la serie. No solo hablamos de derechos de autor, sino también de contratos publicitarios, merchandising, eventos promocionales, un torrente de dinero que, al parecer, no se ha gestionado de la manera más armoniosa. ¿Podría ser que uno de los dos actores sintiera que su contribución no ha sido justamente recompensada? ¿O que las negociaciones iniciales no fueron lo suficientemente claras y detalladas? Aquí, la clave estaría en examinar los contratos originales firmados antes, durante y después de la serie. ¿Quién tenía el control de las negociaciones con las marcas? ¿Existían acuerdos tácitos sobre cómo se repartirían los beneficios futuros? Y lo más importante, ¿estos acuerdos estaban por escrito? Porque, como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento. Además, no olvidemos que en el mundo del espectáculo, las relaciones personales a menudo se mezclan con los negocios. Cuando una pareja rompe, la gestión de los proyectos conjuntos puede convertirse en un campo de batalla emocional y legal. Los rencores personales pueden influir en las decisiones económicas, y lo que antes parecía un acuerdo amistoso puede transformarse en una disputa encarnizada. *** Cláusulas de confidencialidad, el silencio a cambio de privacidad, ***. Las cláusulas de confidencialidad, también conocidas como acuerdos de no divulgación, son una herramienta común en Hollywood y, por supuesto, en el mundo del espectáculo turco. Su objetivo es proteger la información sensible sobre la vida personal, las relaciones y los proyectos profesionales de las celebridades. En el caso de Hande y Kerem, es probable que hayan firmado este tipo de acuerdo al inicio de su relación, con el fin de evitar que se filtraran detalles íntimos a la prensa. Estas cláusulas suelen prohibir la divulgación de información sobre la relación, los hábitos personales, las finanzas, los proyectos en desarrollo y cualquier otro dato que pueda considerarse confidencial. Si una de las partes ha incumplido esta cláusula, ya sea deliberadamente o por error, la otra parte podría tener motivos para demandar. El incumplimiento de una cláusula de confidencialidad puede acarrear sanciones económicas muy elevadas, ya que la violación de la privacidad puede causar daños irreparables a la imagen pública y la carrera de la persona afectada. Pero aquí surge una pregunta interesante: ¿qué se considera información confidencial? ¿Hablar sobre los motivos de la ruptura? ¿Revelar detalles sobre la vida sexual de la pareja? ¿Criticar el trabajo del otro en entrevistas? La definición de confidencial puede ser muy subjetiva y dependerá de la redacción específica de la cláusula. Además, es importante tener en cuenta que las cláusulas de confidencialidad no son infalibles. En algunos casos, los tribunales pueden considerar que una cláusula es demasiado restrictiva o que viola el derecho a la libertad de expresión.
Por lo tanto, la validez de la cláusula en este caso específico dependerá de muchos factores, incluyendo la legislación turca y la interpretación de los jueces. Difamación y calumnias, el daño a la imagen pública, la herida más profunda, Si el juicio se basa en acusaciones de difamación y calumnias, la situación es aún más delicada. La difamación se produce cuando una persona hace declaraciones falsas sobre otra persona, con la intención de dañar su reputación. La calumnia es una forma específica de difamación que se refiere a acusaciones falsas de haber cometido un delito. Para que una demanda por difamación tenga éxito, la parte demandante debe demostrar que las declaraciones fueron falsas, que se hicieron con conocimiento de su falsedad o con una imprudente indiferencia hacia su veracidad, y que causaron un daño real a su reputación. Este daño puede manifestarse en la pérdida de oportunidades laborales, la disminución de ingresos, el sufrimiento emocional y el daño a la imagen pública. En el caso de Hande y Kerem, si uno de los dos ha acusado al otro de haber sido infiel, de haber consumido drogas, de haber maltratado a alguien o de haber cometido cualquier otro acto ilícito, y estas acusaciones son falsas, la parte acusada podría tener motivos para demandar por difamación. Pero demostrar la falsedad de las acusaciones puede ser muy difícil, especialmente si se trata de asuntos privados que solo conocen las dos partes. Además, es importante tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, las celebridades están sometidas a un escrutinio público constante, y están acostumbradas a lidiar con rumores y especulaciones. Por lo tanto, los tribunales suelen ser más exigentes a la hora de evaluar las demandas por difamación presentadas por figuras públicas. El impacto en sus carreras y vidas personales, más allá del salseo, Independientemente del motivo del juicio, lo cierto es que esta situación está teniendo un impacto significativo en las carreras y vidas personales de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La sola sospecha de un conflicto legal puede dañar su reputación y afectar negativamente a su imagen pública. Las marcas publicitarias podrían dudar en contratar a actores involucrados en un escándalo, y los productores de televisión y cine podrían mostrarse reacios a trabajar con ellos por temor a la mala prensa. Además, el juicio está generando un gran estrés emocional para ambas partes. Tener que lidiar con abogados, comparecer ante los tribunales y ver sus vidas privadas expuestas al público puede ser agotador y traumático. El juicio también está afectando a sus relaciones personales, ya que amigos y familiares se ven obligados a tomar partido y elegir bando. ¿Habrá reconciliación? La esperanza perdida de los fans, A pesar de todo el drama, todavía hay fans que se aferran a la esperanza de una reconciliación entre Hande y Kerem. Sueñan con verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Pero seamos realistas, la posibilidad de una reconciliación parece cada vez más remota. El juicio ha creado una brecha profunda entre los dos actores, y ha dejado heridas que serán muy difíciles de curar. Incluso si logran llegar a un acuerdo y resolver el conflicto legal, es poco probable que puedan recuperar la confianza y el cariño que una vez compartieron. Además, ambos actores han seguido adelante con sus vidas y han encontrado nuevas parejas. Hande Erçel está actualmente saliendo con Hakan Sabank, un empresario turco, mientras que Kerem Bürsin ha sido vinculado con varias actrices y modelos. El futuro incierto, ¿qué nos depara el destino? En resumen, el juicio secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un culebrón lleno de intrigas, secretos y emociones encontradas. Un capítulo más en la saga de una pareja que conquistó al mundo con su amor en la pantalla y que ahora se enfrenta a una batalla legal que amenaza con destruir su legado. Solo el tiempo dirá cómo se resolverá este conflicto y qué impacto tendrá en el futuro de Hande y Kerem. Pero mientras tanto, los fans seguiremos atentos a cada nuevo giro de la trama, con la esperanza de que al final prevalezca la justicia y la cordura. Y bien, ¿qué os ha parecido este análisis más profundo del caso? Espero que os haya resultado interesante y que os haya ayudado a comprender mejor la complejidad de esta situación. Como siempre, os invito a dejar vuestros comentarios y opiniones aquí abajo. Me encanta leer vuestras teorías y predicciones. Y recordad suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. Un beso enorme. Ciao.